Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo alumbre el entendimiento de esta humanidad que me da tanta pena, este engaño del pecado. Se ha enseñado el pecado a través de lo que dice un hombre. Y están los libros apócrifos, está lo que dice un hombre. Y yo me remonto a la Biblia Reina Valera 1960, que se sustenta en los rollos, donde las demás iglesias no han querido someterse y comienzan a cambiar los capítulos, los versículos bíblicos, para hacer una doctrina encajada en lo que ellos quieren. Esta Biblia Reina Valera 1960 no tiene religión. Es una espada cortante para todo el mundo. La gente habla del pecado y no sabe lo que es el pecado. Hasta por usted comer carne está en pecado. Cualquier cosa es un pecado. Lo insólito de todo esto es lo siguiente: que las personas que acusan a los demás de pecador son los que difunden el pecado. ¿Cómo podemos nosotros comprobar qué es el pecado y si usted está en el pecado? La Biblia lo dice. Hay gente que comienzan a hablar de la historia y de algunos rollos, y también la Biblia lo corrige. Ahora mismo usted se va a Google y le presenta informaciones de diferentes Biblias. Diferentes Biblias que verdaderamente a cualquier persona pues comienzan a crearle una duda en cuál de ellas busco las informaciones. Pero la primera Biblia fue la Reina Valera 1960. De ahí tomaron las cosas que convenían y las que no, pues la comenzaron a cambiar. Yo le voy a decir a ustedes lo que dijo el hombre que el Señor trasladó al tercer cielo, donde le dio instrucciones cara a cara. Y escuchen lo que le dijo a Timoteo. En lo adelante entonces le voy a dar un desglose del pecado. Y si es pecado que un hombre y una mujer vivan sin casarse, porque el matrimonio civil, esto en la sociedad determina que esa es su mujer, pero no es la salvación. No tiene ninguna similitud con el pecado. Esto, un hombre quizás bien corrupto, es nombrado por relaciones políticas o por grados académicos y por mejor personas que pudiera ser, no tiene la capacidad ese juez civil de santificar una relación. Y yo le voy a enumerar desde la antigüedad cómo estuvo esto. Y para yo no tener una interrupción, yo le quiero pedir a ustedes 15 segundos, por favor. Les voy a dar un detalle bíblico
a ustedes que le va a dar una luz completa de que si es pecado o no el que dos personas tengan una relación sin casarse o casado. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado. En 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 14, el apóstol Pablo, que había encargado a Timoteo sobre esta sana doctrina, le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oye, ninguna de estas religiones estaban, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Anteriormente no estaba nada de esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia es completa. ¿Esto es pecado? Bueno, pues la Biblia lo dice. Ahora le voy a decir si esto es pecado o no. Para que usted no se vaya, porque estaríamos en una guerra. Tiene que casarte por la iglesia, tiene que casarte por el catolicismo, por el evangélico, por el adventista, testigo, etc. ¿Qué dice la Biblia de esto? Vamos a ver. Tomen ustedes nota, por favor. Si quiere, suscríbase, dele a seguir. Esto no es una religión. Y venga el nuevo pacto que le enseñamos esta palabra. Por ejemplo, este hombre que verdaderamente Dios lo sacó de la tierra y le dio instrucciones de ahí, dijo estas palabras también. Y se lo dijo al que estaba regando todas las cosas que él estaba escribiendo. Le dijo, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros. El que estaba estas cartas, ¿verdad?, distribuyéndolas en enseñanza, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Usted quiere verdaderamente saber dónde está el pecado. El pecado es una desobediencia a esta palabra. Y se van a los libros apócrifos y se van a las distintas Biblias que están todas adulteradas, excepto la Reina Valera 1960. Ninguna fueron antes, sino después. Bien, entonces, en Romanos capítulo 8, y este es un poder que es de la carne,
las cosas del Espíritu, la carne como que no las rechaza. Y les voy a comenzar a informar a ustedes que el pecado es una violación a la palabra de Dios, no a los libros apócrifos, no a lo que dice la gente, a lo que la Biblia no dice. Eso es el pecado. Aquí en Romanos capítulo 8, y le voy a dar este desglose para llevarlo sistemáticamente a lo anterior también. En Romanos capítulo 8, y lo hacemos desde el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es el matrimonio en la actualidad? Ustedes se van a dar cuenta cuáles personas Dios habló de matrimonio. Y si alguna mujer tiene esta característica para el matrimonio, y hombres también, yo quiero conocerlo. Porque aquí se está hablando de una fe en una violación a lo que es la palabra de Dios, a lo que es del Espíritu. Y aquí, escuche bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y eso es lo que pasa. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tú le puedes preguntar a cualquier persona, pero ¿dónde dice en la Biblia que el que no se ha casado está en pecado? No, porque los libros que se le perdieron al diablo, no, porque los libros de un rollo, y comienzan a hablar de cosas apócrifas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oye, pero esto está fácil. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo lo voy a llevar desde lo anterior hasta ahora, y se van a dar cuenta que todo lo que le llaman pecado no es lo que le han enseñado. Es una violación a la palabra, que son espíritus. El mismo Señor lo dijo en los días de la carne. En Juan capítulo 6, versículo 63. Mis palabras son espíritu y son vida. Bueno, entonces, comenzando con el Evangelio de Jesucristo, que es lo que vivimos en la actualidad, en 1 Corintios capítulo 6, a ver si algún juez civil, alguna iglesia, alguna institución puede ofrecerle a usted un matrimonio en Cristo. Eso es fácil. Ahora nos vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6. Desde el versículo 16 al 20. Vamos a ver qué dice la Biblia aquí, ¿no? Porque las cosas vienen del Espíritu de Dios. Si no es del Espíritu de Dios, ya eso es una prostitución. Llámese como se llame. Aquí dice en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
Yo quiero que las personas que hablan de casarse porque es pecado, tomen los detalles de lo que es casarse en Cristo Jesús. Porque dice, los dos serán una sola carne. Y no hay nadie que se case con alguien y que no se pierda en Cristo Jesús si no están los dos en la fe. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Puede esto dártelo una religión? Porque Cristo no está dividido. ¿Puede algún juez civil, por más moral que tenga, santificarte en el espíritu? No. O sea que esto no viene por hombre, esto viene por Dios. Bien, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es esto? Bueno, la imposición de una relación que está fuera del espíritu. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que aún sois vuestro. Tú no puedes el templo de Dios involucrarlo con lo que no es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Yo soy el canal de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dos cosas: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Entonces, si vivo con una mujer que no tiene la fe en el Espíritu de Dios, en esta palabra, estaría yo glorificando a Dios en mi cuerpo, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es posible que a usted le comience a dar hipo en este momento. Vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a ver por qué esta gente no se casaron. Y le puedo hablar de mucha gente. Salomón. ¿Por qué Dios castigó a Salomón? A David, ¿por qué Dios lo castigó? Esta misma gente en Génesis capítulo 6. ¿Por qué fue que Dios lo castigó? Porque no estaban casados. Dios nunca castigó a su pueblo cuando se unían. Y le voy a decir a los que acusan de que el que no se ha casado está en pecado, que me levante una mujer la mano y un hombre también que estén en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo cuando yo llegue a donde le voy a enumerar. Aquí dice en Génesis, en el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, estamos hablando de los hombres, no de los hijos de Dios. Y la gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No. Estamos hablando de los hombres. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Esto es algo diferente. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en este momento? ¿El matrimonio o su espíritu? Vamos a ver. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Redujo los años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Eso es peligrosísimo. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vaya usted trayéndolo a la actualidad, generales, capitanes, tenientes,
etcétera. Varones de renombre, de guerra, hombre entregado a Dios, pero ellos se relacionaron con los hijos de las hijas de los hombres. Eso no era el pecado, la relación, sino que esta gente, esas mujeres, no tenían a Cristo, no tenían el Espíritu de Dios, no tenían temor. Más luego sigue diciendo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Porque usted quiere que una gente se pierda, que se relacione con alguien que no le tenga temor a Dios. Lo mata. Eso fue lo que le pasó a esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? El mismo David también. Pero Dios castigó a David también. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios castigó a David. No era por la cantidad de mujeres que tenía. Dios no la castigó por eso. Vamos a ver por qué Dios fue el que la castigó a David. Nos vamos ahora a 2 de Samuel, al capítulo 12. Doy todos los detalles bíblicos para que usted no diga, ese hombre está inventando. Y yo quiero que cuando le comience a decir a ustedes, los casados, que una mujer me escriba, o un hombre, diciéndome que establece eso. Porque Dios no tiene religión. Bueno, en 2 de Samuel, yo creo que más pecadores son los que están acusando que los que la ignoran. Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 12. Escuche. Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él. Y le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Esto era para señalarle lo que le hizo a Urías. Que teniendo Urías su mujer, y David teniendo tantas mujeres, que si quería tener más no había problema, se fijó en una mujer que estaba en un hombre que también estaba en el pueblo de Dios. Si la mujer hubiera estado soltera, no hubiera habido problema. Pero no lo era. Bien. Y viene Natán, el profeta, a decirle a David la historia, para que la misma historia lo castigue a él mismo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Le está haciendo la historia. Pero el pobre tenía más, el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos conjuntamente. Le está hablando en parábola. Comiendo en su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Él está escuchando. Él no sabe que el caso es el de él. Bueno, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas. Tantas mujeres que tenía,
No, él no quiso eso. Para guisar para el caminante que había venido a él. En otras palabras, está hablando en parábola, para tener relaciones. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para que él, para que aquel que había venido a él, para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, porque era conforme al corazón de Dios. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oye, él mismo lo sentenció. Lo que él no sabía es que esa sentencia era para él. Y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ese es el caso del pecado en la actualidad. Los pecadores están acusando a los demás de pecador. Y se enciende el furor como David. ¡Son pecadores! ¡Aleluya! El pecador es usted, predicador. Más luego, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa, y le di casa, y te di la casa de tu señor, y las mujeres que tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea que si tú querías más mujeres, no había problema. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Oye, un crimen tremendo esto, ¿no? Dios castigó a David. Aquí le dijo el Señor: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti en tu misma casa. Y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y el hijo de esa mujer, también Dios se lo mató. Yo le estoy hablando de esto porque David no se casó con todas las mujeres que tenía y no estaba en pecado. Ni estos hombres valientes de Dios. No estamos hablando de los libros apócrifos y que dice este, ni que el pastor Joaquín, oye, olvídense de esos disparates. Esta es la palabra de Dios. Tampoco estos hombres de renombre estuvieron, lo que había era que el pueblo, si un hombre podía tener 2 mujeres y la podía mantener, amén, pero de otra clase, eso era pecado. ¿Qué es lo que se hace ahora? Ahora la fidelidad hacia Dios es que si tú eres católico, tiene que ser católica la mujer también, o el hombre. Si usted es adventista, tienen que ser adventistas. Ustedes no son Dios ninguno. Usted me quiere rechazar, yo le estoy hablando a usted la palabra de Dios. La santificación no la dan ninguna de las religiones, ni la da un juez civil corrupto. La santificación la da el Espíritu de Dios, conforme a esta palabra, en obediencia. ¿Qué es lo que Dios busca de una relación? La fidelidad a Él, a su Espíritu. Eso es lo que Dios busca. Hoy día, un papel firmado
lo que representa en una ley corrupta como la que nosotros tenemos, es derecho de riqueza para una mujer, no de santificación. Bien, yo sé que me desprecian por la forma, ¿verdad?, en la que predico. Hay más mujeres que hombres, pero yo voy a invitar a las mujeres a que sepan, si quieren matrimonio, lo que dice Dios para que se puedan casar en Cristo Jesús. Oiga, y yo soy capaz, si alguna mujer vive lo que voy a explicar, de pagarle una cena bien cara, pero cara, la más cara que pueda haber. Doy mi palabra. Pero usted va a oír lo que Dios demanda de la mujer que quiere matrimonio. Lo voy a llevar primero a una parte donde Dios lo prohíbe. Quizás no le agrade. Aquí nos vamos ahora a 2 de Corintios, al capítulo 6. Y lo vamos a hacer desde el 12 hasta el 18. Aquí el apóstol Pablo, ya por estos antecedentes, le dice a los corintios: mira, no estén estrechos, ustedes, el pueblo de Dios, pueden tener relaciones, pueden estar juntos. Pueden estar juntos. Y ustedes van a ver de qué manera lo dice, que es así. Mira, no estén estrechos, ustedes pueden estar juntos. Usted dirá, y yo no estoy hablando de un libertinaje, porque en Cristo Jesús el hombre no puede abusar de la mujer, ni la mujer puede abusar del hombre, en Cristo Jesús. Aquí dice: no estáis estrechos en vosotros, pues si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros. En otras palabras, únanse. Y aquí le dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí no le está exigiendo, no se casen con los incrédulos. Aquí le está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y le dice el por qué ahora. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y yo le pregunto a usted, juez civil, y yo le pregunto a usted que tenga una religión, cuando una persona no le cree al Espíritu Santo, no le teme a esta palabra, ¿usted cree que puede ser santificado porque tiene un papel firmado? Le doy un año para que me conteste. Y aquí le explica entonces el por qué. Y le dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tú puedes cambiar eso? ¿Alguna religión no puede cambiar? No, que si no es adventista se embromó. Si no es católico, evangélico, mormón, no sé, bautista. Entonces es un disparate. ¿Qué concordia Cristo con Beliar? Cristo no es nada de eso. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Bueno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es el hombre, o la mujer, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, miren el mandato de Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ustedes están santificando lo inmundo. Y yo os recibiré.
Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo dice Joaquín ni Pandora, lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Podrá un hombre, alguna religión cambiar eso? Usted quería saber si el casarse o no es pecado. Bueno, pues yo lo voy a llevar para lo profundo. Ahora, nos vamos a 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ver qué dice aquí ahora. Y lo vamos a hacer desde el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo, ¿no? Los corintios eran bien difíciles. Y dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es peligroso esto, ¿no? Porque el hombre es doblado por una mujer. Mira a David, mira el mismo Salomón, toda esta gente, Sansón. Oye, estos hombres valientes de renombre, oye, no hay una cosa, eso es lo más peligroso, una relación con una mujer. Si la mujer no es de fe, oye, por más que te guste, es mejor coger una bicicleta o un motor que corra mucho, o irse a un avión fuera de lugar. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Las fornicaciones son relaciones donde Dios no está. Bueno, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo, con mucho mutuo consentimiento, para ocuparos sosegantemente en la oración. Y volved a juntaros uno en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Que la mujer pueda tener una necesidad del marido, o el marido de la mujer. Bueno, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno le fuera no casarse, no quedarse como yo, que se quedó solo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, subraya esa parte, y yo a ver si usted tiene esa capacidad ahorita. Oye, estos que están unidos en matrimonio, lo cual dice el Señor que no te puede casar más. No, esto no es por una religión. Yo quiero que cualquier mujer o hombre, con esos números que están en el monitor, me escriba y me dice, yo vivo eso. Que también yo le voy a hacer algunas preguntitas. Bien. Cásense, pues mejor casarse que estarse quemando. Pero que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Vamos a ver a qué mujer se lo dice. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ustedes se van a dar cuenta, juez civil y religiones, que todo esto lleva hasta que haya una santificación, no una religión ni juez civil. Eso es pecado, eso es pecado. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, escuche, y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Pero vamos a ver la finalidad.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Pero vamos a ver la finalidad también. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea que la mujer tiene una lucha de santificar a ese hombre. Y la mujer incrédula, el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a ver a dónde llega el fracaso cuando eso no pasa. Es peligroso. La gran mayoría de estos casos, la mujer saca al marido o el marido saca a la mujer. Bien. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ahora viene el detalle de lo que estaba explicando. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor les repartió, y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea que esto es para santificar. Y cuando la santificación no procede, no está, la persona queda como incrédulo. Es peligrosísimo esto, ¿no? Aquí nos vamos ahora a donde yo quiero que cualquier mujer o hombre me llame ahora. O me escriba. Cumplo mi palabra que si aparece una parejita así, yo le voy a hacer algunas preguntas. Y no solamente eso, yo lo voy a comprobar. Y pagaré una cena lujosa con mucho gusto. Yo creo que hasta la iglesia se une en eso. Aquí nos vamos a Efesios, al capítulo 5. Y lo vamos a hacer desde el versículo 21. Usted exige que tienen que estar casados y no estén en pecado. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo se pone de mojiganga? Mire, todas las relaciones en la actualidad, el 99.9999, no están en Cristo Jesús. Ahora yo solo voy a probar. Pecado están todas prácticamente. Se pueden exceptuar muy pocas. Desde el versículo 21 dice, y lo vamos a hacer hasta el 31, a ver si encajan ahí, los que quieren estar casados. Someter uno a otro al temor de Dios. No es al temor del pastor ni la pastora, eso no existe. Ni que mira, tú te casaste, tú firmaste conmigo. Ante el corrupto el juez civil. Oye, lo que Dios ve en una pareja es la fidelidad a su espíritu. La casada está sujeta a su propio marido como si fuera Dios. ¿Usted quiere casarse? Usted está sujeta al marido como si fuera Dios. Vamos a seguir. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Son muy pocos los hombres que establecen eso en la actualidad. Hay que hacer lo que la mujer diga. Y si no, usted sabe. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido en todo. Ay, dile eso a una mujer. Eso es machismo, eso. Y si hay cualquier piedra cerca, mejor será que usted corra. Corra mejor. Vamos a seguir. Vámonos a los hombres ahora. Al pastor Joaquín, a la Pandora, a las religiones.
A ver si ellos establecen esto. Son verdugos también. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué finalidad? Pandora y Pastor Joaquín. Para santificarla. Esto no es para ponerte como una mamita tampoco. Habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Dónde están los hogares que cumplen con esto? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay mujeres de estas que las mujeres tienen que inclinarse buscando cualquier cosa en la tierra para que ellos se den cuenta que su ropa interior no está en buen estado, y tal vez así de esa manera le dicen, ahí tienes algo para que te compre algo, porque mire, eso da pena eso. ¿Cuáles son los hombres y las mujeres? El matrimonio es un negocio en la actualidad. Es un negocio eso. Más luego sigue diciendo, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre tiene que tener ese cumplimiento, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Con quién te uniste? Con una incrédula. Y tu mujer, ¿con quién te uniste? Con un incrédulo. Van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias. Esto no es porque yo lo digo. Bien. Es importante que tú sepas esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, te dice a ti lo que te ha de pasar por carnal. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, ustedes que están sumergidos en esta ley de Joaquín y de Pandora y las leyes terrenales que son diabólicas, nunca han tomado a Dios en cuenta para poner una ley. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escucha bien, carnívoro. En un momento, estos hombres de renombre pagaron el precio también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Wow! Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tú entiendas que el pecado es una violación a la palabra de Dios, que es espíritu. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firme y constante,
creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted cree que yo voy a perder mi salvación porque una mujer con figura, ni con el arte de hacer no sé qué cosa? No, Señor. A ustedes que difunden esta doctrina de pecado, hay un reto para ustedes. Dios le exige esto a las casadas. ¿Algunos de ustedes cumplen con eso? Le aseguro que no. Hasta el versículo del lado lo divulga. Esto es lo que se llama un matrimonio en Cristo Jesús. He llegado a la parte final. Compártalo, dele a seguir, suscríbase. Estamos en Navarrete. Este es el nuevo pacto de Jesucristo. Aquí no hay compromiso con religiones ni con nada. Y si usted llega aquí, somos iguales. Será hasta mañana si mi Señor y Salvador Jesucristo me da la oportunidad. Amén.